En la víspera de Navidad, él le abrió la puerta a una desconocida. Ella temblaba, abrazando a un bebé en medio de la tormenta. Su hija miró a la mujer y murmuró, «¿Mamá?». En ese instante, el pasado regresó con un milagro. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta. No olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Faltaban 3 días para la Navidad, y Madrid parecía dividida entre el frío cortante de diciembre y la alegría artificial de los adornos navideños. En el ático del edificio Retiro, uno de los más exclusivos del barrio de Salamanca, la calefacción mantenía una temperatura agradable, pero ni todo el dinero del mundo conseguía alejar el frío que se había instalado en el alma de Eduardo Mendoza desde la muerte de Elena. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en el rincón del inmenso salón, montado por los empleados como una obligación mecánica. Eduardo observaba la ciudad por la ventana panorámica, un vaso de whisky en la mano, mientras su hija Sofía, de apenas 4 años, jugaba silenciosamente con una muñeca en la alfombra persa. El contraste entre el brillo de aquella niña y la oscuridad que se había apoderado de él en los últimos 2 años era como un recordatorio constante de que, incluso roto, necesitaba seguir adelante. La voz de doña Elvira, la gobernanta que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años, interrumpió sus pensamientos. «Señor Eduardo, Sofía ya está lista para el paseo. ¿De verdad va a llevarla a la plaza?». Eduardo consultó el reloj. Le había prometido a su hija que la llevaría a ver las decoraciones de Navidad en la Plaza de Oriente. A Sofía le encantaban las luces y él raramente conseguía negarle algo a aquella pequeña. «Sí, vamos, Elvira. No se preocupe. Bajo con ella en 10 minutos». Mientras se ajustaba la corbata por costumbre, Eduardo se preguntaba cuándo se había convertido en ese hombre. Un ejecutivo de 38 años, dueño de una de las mayores galerías de arte del país. Viudo, padre soltero y completamente perdido dentro de su propia vida de lujo. «Papá, ¿vamos a ver a Papá Noel hoy?», preguntó Sofía con aquellos enormes ojos castaños, tan parecidos a los de su madre. «Quizás, princesa, pero no podemos quedarnos hasta muy tarde. Recuerda que mañana tenemos médico». Los médicos eran otra constante en sus vidas. No es que Sofía estuviera enferma, pero desde que Elena se fue durante el complicado parto de su segundo hijo, un niño que tampoco sobrevivió, Eduardo vivía en una paranoia constante de que algo pudiera pasarle al único pedazo que quedaba de su mundo anterior. El chófer ya los esperaba en el garaje. Eduardo ajustó el abrigo de Sofía, aunque el frío de la noche madrileña apenas justificaba tal protección. La niña saltaba, emocionada con la idea de ver las luces de Navidad y sentir un poco de la magia que solo existe en los ojos de los niños durante esta época del año. La Plaza de Oriente estaba ornamentada como nunca, con un inmenso pino central, cubierto de luces de colores y decoraciones temáticas por todas partes. Familias paseaban, niños corrían. Vendedores ambulantes ofrecían globos y dulces. Era un retrato perfecto de la felicidad que Eduardo observaba como si estuviera al otro lado de un cristal. Podía verla, pero no podía sentirla. Sofía soltó su mano en cuanto llegaron y corrió hacia el carrusel montado temporalmente en el centro de la plaza. Eduardo la siguió con la mirada siempre vigilante. Fue entonces cuando notó, en uno de los bancos más apartados, una figura que parecía desentonar con toda aquella alegría navideña. Era una mujer joven, quizás al principio de sus 30 años, con ropas visiblemente desgastadas y una mirada perdida. En sus brazos sostenía un pequeño bulto que Eduardo solo se dio cuenta de que era un bebé cuando éste se movió ligeramente. La mujer intentaba proteger al niño con una manta fina, claramente inadecuada para cualquier clima, ya fuera frío o calor. Sofía, con esa percepción inexplicable de los niños, también notó a la mujer. Mientras Eduardo conversaba brevemente con otro padre cerca del carrusel, la niña se acercó al banco. Cuando Eduardo se dio cuenta, su hija ya estaba parada frente a la desconocida, mirando con curiosidad al bebé. «Sofía», la llamó apresurándose en su dirección. «¿Cuántas veces te he dicho que no te alejes?». La mujer levantó la mirada,
y Eduardo sintió un extraño escalofrío. Había algo en aquellos ojos, una mezcla de orgullo herido y desesperación contenida, que lo hizo dudar. «Disculpe», dijo Eduardo automáticamente. «Mi hija es muy curiosa. Papá, mira el bebé», señaló Sofía al pequeño bulto. «¿Por qué están aquí fuera? ¿No es hora de dormir en la cunita?» La mujer abrazó al bebé con más fuerza, como si temiera que alguien pudiera quitárselo. Eduardo se dio cuenta de lo delicada que era la situación. «Sofía, vamos a darle espacio a la señora, ¿vale? Ven, te compraré un algodón de azúcar». Pero Sofía, con esa terquedad que solo tienen los niños, no se movió. «Tiene frío, papá. Mira, igual que aquel gatito que vimos en el documental». Eduardo se acercó más y discretamente observó la situación. El bebé parecía tener pocos meses, quizás 3 o 4. A pesar de las condiciones, estaba limpio, y la mujer, incluso con la ropa gastada, mantenía una dignidad silenciosa. «Señora, ¿necesita ayuda?», preguntó Eduardo, sintiéndose inmediatamente tonto. Claro que la necesitaba. La mujer no respondió, solo bajó la mirada. «Papá, llévalos a casa». «Igual que hiciste con Caramelo cuando estaba lloviendo», insistió Sofía, refiriéndose al gato que habían rescatado durante una tormenta el mes anterior. Eduardo sintió el peso de aquel momento. Su hija, en su inocencia, no veía diferencias sociales ni complicaciones. Solo veía a alguien que necesitaba ayuda. ¿Cómo explicarle a una niña de 4 años que no podemos simplemente llevar a desconocidos a casa? «Sofía, no es tan simple, hija». La niña miró al bebé de nuevo y luego a la mujer. Con la naturalidad de los niños, preguntó: «¿Cómo se llama?». La mujer dudó, como si esa simple pregunta hubiera roto algo dentro de ella. Cuando habló, su voz era baja pero sorprendentemente clara. «Miguel». «Qué bonito». Sonrió Sofía. «Yo soy Sofía, tengo 4 años. ¿El bebé cuántos años tiene?». 5 meses, respondió la mujer casi a su pesar. Eduardo se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Su instinto de protección le decía que alejara a Sofía de esa situación, pero había algo en la mirada de esa mujer que le impedía simplemente dar la espalda. «¿Puedo saber su nombre?», intentó de nuevo. La mujer lo miró evaluando la situación. Finalmente respondió: «Luisa». Fue entonces cuando el bebé comenzó a llorar, un llanto débil que parecía más un lamento. Luisa lo meció suavemente, pero el pequeño Miguel continuó inquieto. «Tiene hambre», declaró Sofía con la convicción de quien sabe todo sobre bebés, a pesar de no haber convivido nunca con uno. Eduardo vio la mirada de desesperación que cruzó el rostro de Luisa. Esa era la mirada de alguien que no tenía cómo alimentar a su hijo. «Papá». «Por favor», Sofía tiró de la manga de su americana. «Llévalos a casa. Solo por hoy. Es casi Navidad». El corazón de Eduardo libró una intensa batalla con su razón. Era una locura llevar a una desconocida y a su bebé a casa, pero dejarlos allí, en ese banco de la plaza en vísperas de Navidad. ¿Qué clase de hombre sería si hiciera eso? «Señora Luisa», comenzó inseguro, «no sé cuál es su situación, pero se está haciendo tarde y no parece adecuado que un bebé esté aquí fuera. Si quiere, podemos ofrecerle un lugar para pasar la noche. Sin compromiso, solo un techo». Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas que rápidamente contuvo. Eduardo podía ver el conflicto en su rostro, el orgullo luchando contra la necesidad. «No necesito caridad», dijo finalmente, con una voz que intentaba ser firme. «No es caridad», respondió Eduardo, sorprendiéndose de su propia sinceridad. «Es Navidad». Sofía, con su sabiduría de niña, le tendió la mano a Luisa. «Ven. En nuestra casa hay comida calentita y una cunita blandita para Miguel. Y yo tengo muchos juguetes». En ese momento, como si el universo quisiera dar un empujón, un viento fuerte sopló por la plaza, haciendo que el bebé temblara y llorara más fuerte. Luisa miró a su hijo, luego a Sofía y finalmente a Eduardo. «Solo por esta noche», cedió, levantándose con dificultad. En el coche, Sofía parloteaba sobre cómo Miguel podría dormir en la habitación de invitados al lado de la suya, mientras Luisa permanecía tensa, sosteniendo al bebé como si fuera su única ancla en el mundo. Eduardo la observaba por el retrovisor,
preguntándose qué historia había detrás de aquellos ojos heridos. Cuando llegaron al lujoso edificio, Eduardo notó la incomodidad de Luisa. Parecía más fuera de lugar allí que en la plaza. Los guardias de seguridad miraron con desconfianza, pero bastó un gesto de Eduardo para que abrieran las puertas sin cuestionar. Doña Elvira casi se desmaya cuando vio a Eduardo llegar con una desconocida harapienta y un bebé. Su mirada de reprobación era evidente, pero Eduardo la ignoró. Elvira, por favor, prepare la habitación de invitados del pasillo este. Y mire si todavía tenemos esa ropa de bebé que separamos para donar. Señor Eduardo, comenzó la gobernanta, en tono de advertencia. Simplemente haga lo que le he pedido, por favor, la interrumpió, con una firmeza que rara vez demostraba. Sofía guió a Luisa por el inmenso salón, señalando el árbol de Navidad y los regalos que ya estaban dispuestos debajo. Mira, Miguel, luces. A los bebés les gustan las luces, ¿verdad? Luisa se permitió una leve sonrisa. La primera que Eduardo vio en su rostro era como un rayo de sol atravesando una tormenta. Voy a pedir que les preparen algo de comer, dijo Eduardo, intentando sonar natural, como si traer a desconocidos de la calle fuera algo que hiciera regularmente. Mientras Sofía le enseñaba la casa a Luisa como una pequeña anfitriona, Eduardo llamó a su asistente personal. Renata, necesito que compres algunas cosas para un bebé de 5 meses. Sí, has oído bien. Pañales, leche en polvo, ropa, lo que sea necesario. Y lo necesito para hoy mismo. Colgó antes de que ella pudiera hacer las preguntas que seguramente surgirían. Cuando regresó al salón, encontró a Sofía y Luisa sentadas en el sofá. El bebé había dejado de llorar y miraba con curiosidad las luces del árbol. El baño se está preparando, informó Eduardo. Y pronto llegará comida y algunas cosas para el bebé. No tenía que molestarse, dijo Luisa, con ese orgullo herido todavía evidente en su voz. No es ninguna molestia, respondió él, y se sorprendió al darse cuenta de que realmente no lo era. Después de la cena, que Luisa comió con un hambre mal disimulada, a pesar de intentar mantener la dignidad, doña Elvira le mostró la habitación preparada. Era una suite amplia, con una cama king size y una cuna improvisada con cojines que la gobernanta, a pesar de su desconfianza inicial, había montado con esmero. Si necesita algo durante la noche, solo tiene que llamar, dijo Eduardo parado en la puerta de la habitación. El interfono está ahí. Luisa asintió, todavía pareciendo desplazada en medio de aquel lujo. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó finalmente, cuando Sofía ya había sido llevada a su propia habitación. Eduardo reflexionó por un momento. ¿Por qué, al fin y al cabo? ¿Por compasión? ¿Por culpa? ¿Por la mirada suplicante de Sofía? ¿O había algo más, algo que no podía nombrar? Porque es lo correcto, respondió simplemente. Cuando se retiró a su propia habitación, Eduardo se encontró pensando en Elena. ¿Qué habría hecho ella en esta situación? Probablemente lo mismo, concluyó. Elena siempre tuvo un corazón más grande que el mundo. La madrugada ya estaba avanzada cuando lo despertó el sonido de un llanto, no del bebé, sino de Sofía. Se levantó de un salto, corriendo a la habitación de su hija. La encontró sentada en la cama con lágrimas corriendo por su carita. ¿Qué pasa, princesa? He tenido una pesadilla, papá, sollozó. He soñado que la señora y el bebé se habían ido, y tenían mucho frío ahí fuera. Eduardo se sentó en el borde de la cama y abrazó a su hija. Están aquí, mi amor. Durmiendo en la habitación de invitados, ¿recuerdas? ¿Prometes que no los vas a echar mañana?, preguntó Sofía con sus grandes ojos fijos en los de él. Es casi Navidad, papá. La profesora dijo que en Navidad tenemos que ayudar a quien lo necesita. Eduardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que la vida adulta era complicada? Que no podían simplemente adoptar a desconocidos. Veremos qué pasa mañana, ¿vale? Ahora vuelve a dormir. Cuando Sofía finalmente se durmió, Eduardo pasó por el pasillo y se sorprendió al ver una luz saliendo por debajo de la puerta de la habitación de invitados. Dudó, pero acabó llamando suavemente. Luisa abrió la puerta todavía vestida. El bebé dormía en el centro de la cama king size, rodeado de almohadas. ¿Está todo bien?, preguntó Eduardo. Sí, respondió ella, pero su mirada decía lo contrario. Solo que no puedo dormir. ¿Puedo? Eduardo señaló hacia el interior de la habitación.
Luisa asintió abriendo más la puerta. Él entró manteniendo una distancia respetuosa. «Parece tranquilo», comentó, mirando al bebé dormido. «Es la primera noche en meses que no se despierta llorando de hambre», dijo Luisa. Con la voz entrecortada, Eduardo sintió como si alguien le apretara el corazón. «¿Cuánto tiempo? Quiero decir, ¿estáis en la calle?», completó Luisa sin rodeos. 3 semanas. Antes de eso, nos quedábamos en albergues. Pero siempre están llenos, son ruidosos. Miguel no podía dormir. ¿Y la familia? La mirada de Luisa se endureció. «No tengo familia». Eduardo no insistió. «Todos tenemos nuestros fantasmas», pensó. «¿Y el padre de Miguel?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. Luisa miró al bebé durmiendo. No sabe de su existencia. Y es mejor así. Hubo un silencio, no del todo incómodo, pero cargado de preguntas no formuladas. Finalmente Eduardo dijo: «Quédense el tiempo que necesiten, Sofía. Se ha encariñado con ustedes». «Su hija es especial», comentó Luisa con una sonrisa tímida. «Tiene un corazón puro, igual que su madre», murmuró Eduardo sintiendo la familiar punzada de dolor. Luisa se dio cuenta. «¿Ya no está con ustedes?». Eduardo negó con la cabeza. «Elena falleció hace 2 años. Complicaciones en el parto de nuestro segundo hijo. Él tampoco sobrevivió». Era extraño lo fácil que era hablar de eso con una desconocida, en lugar de con las personas que lo rodeaban a diario. «Lo siento mucho», dijo Luisa, y había una sinceridad en su voz que Eduardo rara vez oía en los habituales pésames que recibía. «Por eso Sofía es tan protegida», continuó. «Es todo lo que me queda». Luisa miró a Miguel y asintió. «Lo entiendo perfectamente». En ese momento se creó una extraña conexión entre ellos, 2 padres solitarios, protegiendo ferozmente lo que les era más preciado. «Intente descansar», dijo Eduardo dirigiéndose a la puerta. «Mañana podemos hablar mejor». Cuando salió de la habitación, Eduardo se preguntó en qué momento su vida había dado ese vuelco. Por primera vez en 2 años, no era la ausencia de Elena lo que ocupaba sus pensamientos antes de dormir. A la mañana siguiente, Eduardo fue despertado por risas infantiles. Siguiendo el sonido, encontró a Sofía en la cocina, sentada a la mesa, observando fascinada mientras Luisa, usando parte de la ropa que Renata había proporcionado la noche anterior, hacía tortitas. «Papá», exclamó Sofía al verlo. «La tía Luisa hace tortitas con carita». Eduardo observó la escena con una extraña sensación de calor en el pecho. Luisa, a pesar de su evidente timidez, se movía con soltura por la cocina. El bebé estaba acomodado en un asiento improvisado hecho con cojines, observando todo con ojos curiosos. «Espero que no le importe», dijo Luisa al notar su presencia. Sofía se despertó temprano y tenía hambre. «Pensé que podría devolver de alguna manera la hospitalidad». «Claro que no me importa», respondió él aceptando la taza de café que ella le ofrecía. «De hecho, esta cocina rara vez se usa para su propósito real». Sentándose al lado de Sofía, Eduardo probó una de las tortitas. Estaba deliciosa, suave, con el punto exacto de dulzura. «Esto está increíble», elogió sinceramente sorprendido. «Papá, la tía Luisa dijo que me va a enseñar a hacerlas también». Sofía aplaudió entusiasmada. Eduardo notó cómo su hija parecía más animada de lo que había estado en meses. Había una luz en sus ojos que no veía desde antes de que Elena se fuera. Doña Elvira entró en la cocina y se detuvo, claramente impactada al ver la escena doméstica. Su mirada pasó de Eduardo a Luisa, de esta a Sofía y finalmente al bebé. «Buenos días, doña Elvira», saludó Eduardo, intentando disipar el clima tenso que se había instalado. «Luisa ha hecho un desayuno delicioso. ¿Quiere probar?». La gobernanta dudó, pero la educación pudo más. «Buenos días». «Gracias, pero ya he tomado mi café». «Elvira, hoy tenemos una cita en el médico con Sofía a las 10:00. ¿Puede encargarse de que el chofer esté listo a las 9:30? «Claro, señor». Cuando la gobernanta salió, Eduardo percibió la incomodidad de Luisa. «No se preocupe por ella», intentó tranquilizarla. «Elvira es tradicional, pero tiene un buen corazón». Luisa asintió, pero Eduardo podía ver que el breve momento de ligereza había pasado.
Volvió a ser la mujer cautelosa y reservada de la noche anterior. «Creo que deberíamos irnos después del desayuno», dijo en voz baja mientras Sofía estaba distraída con el bebé. «¿Ir a dónde?», preguntó Eduardo, sorprendido por la súbita decisión. Luisa no respondió, lo que fue respuesta suficiente. No había a dónde ir. «Quédate», dijo él, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. «Al menos hasta después de Navidad». Por Sofía. Sus miradas se encontraron, y Eduardo tuvo la extraña sensación de que ya conocía esos ojos de algún lugar. Había algo familiar en ellos, algo que no podía definir. «No quiero ser una carga», murmuró Luisa. «No lo eres», respondió Eduardo, y se dio cuenta de que era verdad. En menos de 24 horas, Luisa y Miguel habían traído más vida a esa casa de la que él había conseguido en 2 años de luto silencioso. Al final de esa mañana, cuando el médico elogió el aspecto más alegre de Sofía durante la consulta de rutina, Eduardo supo que había tomado la decisión correcta. Al regresar a casa, Sofía insistió en mostrarle sus juguetes a Luisa, tirando de ella por la mano hasta su habitación repleta de todas las cosas que el dinero podía comprar. Observándolas por la puerta entreabierta, con el pequeño Miguel dormido en sus brazos, Eduardo sintió una extraña sensación de plenitud, como si, después de mucho tiempo, su casa finalmente comenzara a parecer un hogar de nuevo. Y mientras la Navidad se acercaba, se preguntaba qué les depararía el destino a esta inusual reunión de almas perdidas, unidas por el azar o quizás por algo mucho más grande. Los días que precedieron a la Navidad trajeron una extraña transformación al ático del barrio de Salamanca. Lo que antes era solo un apartamento lujoso e impecablemente decorado, comenzaba lentamente a convertirse en un hogar. Las risas de Sofía resonaban por los pasillos con más frecuencia. El llanto ocasional de Miguel daba un ritmo diferente a las mañanas, y la presencia silenciosa, pero cada vez más confiada de Luisa, llenaba espacios que Eduardo ni siquiera sabía que estaban vacíos. En la mañana de Nochebuena, Eduardo se despertó con el aroma inconfundible de café recién hecho y algo dulce horneándose. Por unos segundos, se quedó quieto en la cama, confundido, como si hubiera despertado en una realidad paralela. Hacía tanto tiempo que aquel ático no olía así, a vida, a comida hecha con cariño. Poniéndose el albornoz, siguió el aroma hasta la cocina, donde encontró a Luisa, preparando lo que parecía ser una hornada de galletas. Ya no llevaba la ropa prestada que Renata había proporcionado. En los últimos días, Eduardo había insistido en que aceptara una tarjeta para comprar lo que necesitara para ella y el bebé. Después de mucha resistencia, finalmente había cedido, pero Eduardo notó que la ropa elegida era simple, práctica, nada que llamara la atención. «Buenos días», dijo, deteniéndose en la entrada de la cocina. Luisa se giró ligeramente sobresaltada. «Buenos días. Espero que no te importe». Sofía quería galletas para dejarle a Papá Noel. Eduardo sonrió. «Claro que no me importa». Dudó un momento, observando cómo se movía con soltura por el espacio. De hecho, es bueno ver esta cocina siendo usada para algo más que café expreso y comida a domicilio. Miguel estaba en un corralito improvisado con cojines, jugando con un sonajero. Sus ojos seguían los movimientos de su madre con curiosidad. «¿Dónde estás, Sofía?», preguntó Eduardo aceptando la taza de café que Luisa le ofrecía. «Todavía durmiendo. Nos quedamos hasta tarde ayer terminando los adornos para el árbol». Eduardo sintió una punzada de culpa. En las últimas noches había llegado tarde del trabajo cerrando los últimos negocios del año. La galería estaba en proceso de expansión y aunque era víspera de Navidad, las negociaciones no paraban. «Gracias por cuidarla», dijo sentándose a la mesa de la cocina. «Sofía parece más feliz desde que llegaron». Luisa se sonrojó ligeramente. «Es una niña increíble, tan inteligente y llena de vida. Igual que su madre», comentó Eduardo, y se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez, podía hablar de Elena sin sentir aquel dolor agudo en el pecho. «Debe de haber sido muy difícil», dijo Luisa en voz baja, colocando la hornada de galletas sobre la mesa. «Criar a una niña solo, después de una pérdida tan grande».
Eduardo asintió tomando un sorbo de café. Los primeros meses apenas podía mirar a Sofía sin ver a Elena. Eso me consumía. Creo que de alguna manera me distancié para no sentir tanto dolor. Pero ella necesita a su padre, observó Luisa, sin juzgar, solo constatando un hecho. Lo sé, suspiró Eduardo, y trato de mejorar cada día. Pero a veces parece que estoy fallando en todos los frentes, como padre, como empresario, como persona. Había algo en la presencia tranquila de Luisa que lo hacía abrirse de una forma que no conseguía con nadie más. Quizás porque era una extraña, alguien que no tenía expectativas previas sobre él. O quizás porque, de alguna forma misteriosa, ella parecía entender el dolor de la pérdida mejor que la mayoría de la gente. Nadie es perfecto, dijo Luisa mirando a su propio hijo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Buenos días, princesa», la saludó Eduardo. Sofía corrió a abrazarlo. Luego fue hasta Luisa e hizo lo mismo. «Tía Luisa, ¿hiciste las galletas para Papá Noel?», preguntó la niña animada. «Sí, ¿quieres probar una?». Mientras Sofía atacaba las galletas aún calientes, Eduardo observaba la escena con una extraña sensación en el pecho. Había algo tan natural, tan correcto en aquel cuadro familiar. «Papá, hoy vamos a visitar la tumba de mamá», preguntó Sofía de repente, haciendo que Eduardo se atragantara con el café. Era una tradición que él mantenía: visitar la tumba de Elena en Nochebuena, dejar flores y hablar un poco, como si ella pudiera oírlo. Pero no esperaba que Sofía se acordara de eso. «Sí, hija, sí, vamos», respondió intentando disimular el nudo en la garganta. «¿Pueden ir también la tía Luisa y Miguel?», continuó Sofía mordiendo otra galleta. Eduardo miró a Luisa, que inmediatamente negó con la cabeza. «No, Sofía, ese es un momento especial para ti y tu padre», dijo con firmeza. «Miguel y yo nos quedaremos aquí, terminando de preparar las cosas para la Navidad». Eduardo sintió una oleada de gratitud por la sensibilidad de Luisa. Ella parecía entender, sin que él necesitara explicarlo, lo importante y personal que era aquel ritual. «Pero van a estar aquí cuando volvamos, ¿verdad?», insistió Sofía, con un tono de preocupación en su voz infantil. Luisa intercambió una breve mirada con Eduardo antes de responder. «Sí, aquí estaremos». Después del desayuno, Eduardo fue a arreglarse para la visita al cementerio. Mientras se abotonaba la camisa, pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos días. La presencia de Luisa y Miguel había traído una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo, pero también lo dejaba confundido. ¿Qué pasaría después de Navidad? No podía simplemente pedirles que se quedaran indefinidamente, pero tampoco podía imaginarse echándolos. Cuando salieron hacia el cementerio, Sofía insistió en llevar un pequeño arreglo floral que ella misma había montado, con la ayuda de Luisa. En el silencioso trayecto en coche, Eduardo se encontró pensando en Elena y en lo que ella pensaría de la situación. Siempre tan generosa, probablemente habría sido la primera en acoger a Luisa y Miguel. El cementerio estaba tranquilo esa mañana. Caminaron lentamente hasta el panteón de la familia Mendoza, un mausoleo de mármol clásico e imponente. Sofía sostenía la mano de su padre con firmeza, llevando las flores con el otro brazo. «Hola, mamá», dijo la niña con naturalidad, colocando las flores sobre la lápida. «Te he traído estas flores. Yo elegí los colores». Eduardo sintió que se le humedecían los ojos, pero mantuvo la compostura por Sofía. «¿Sabías que Papá Noel va a traer muchos regalos este año?», continuó la niña, hablando con la lápida como si Elena pudiera oírla. «Y están la tía Luisa y el bebé Miguel en casa. No tenían casa, pero ahora viven con nosotros. Miguel es muy pequeñito, pero la tía Luisa dice que pronto podrá jugar conmigo». Eduardo observaba, sorprendido por la naturalidad con la que hablaba Sofía. No había tristeza en su voz, solo la inocencia de una niña que creía que su madre, de alguna forma, todavía estaba presente. «La tía Luisa hace tortitas con carita, igual que hacías tú», continuó Sofía, «y me ayudó a hacer un dibujo muy bonito para ti. Está en casa, pero luego te lo traigo». Cuando Sofía terminó su monólogo, se alejó un poco para observar las otras flores del cementerio,
siempre bajo la atenta mirada de su padre. Eduardo se acercó más a la lápida y, sintiéndose un poco tonto, pero al mismo tiempo reconfortado por el ritual, comenzó a hablar en voz baja. «Hola, mi amor. Ya han pasado 2 años, pero a veces parece que fue ayer». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Sofía está creciendo tan rápido. Tiene tus ojos, ¿sabías? Y esa curiosidad insaciable que siempre fue tu seña de identidad». El viento agitó suavemente las hojas de los árboles cercanos, como si Elena respondiera. «Ha pasado algo extraño», continuó Eduardo. «Sofía encontró a esta mujer, Luisa, con un bebé en la Plaza de Oriente. Estaban pasándolo mal. Acabé trayéndolos a casa», soltó una risa corta. «Sé lo que dirías ahora, que por fin estoy aprendiendo a abrir mi corazón de nuevo». Una lágrima rodó por la mejilla de Eduardo, que se secó rápidamente. «Hay algo en ella, Elena. Algo familiar». Sofía se encariñó inmediatamente, como si de alguna manera supiera que debían estar en nuestras vidas. Suspiró. «No sé qué hacer. No puedo simplemente adoptarlos, pero tampoco puedo imaginarme echándolos después de Navidad». Eduardo se quedó allí, en silencio, como si esperara que Elena le enviara alguna señal, alguna respuesta. Lo que llegó fue Sofía corriendo de vuelta y agarrando su mano. «Papá, ¿nos podemos ir? Quiero ayudar a la tía Luisa a terminar de poner la mesa para la cena de Navidad». Eduardo sonrió a su hija. «Claro, princesa. Vamos a casa». Al regresar, encontraron el apartamento perfumado con el aroma de un asado en el horno. Luisa había transformado la cocina en un laboratorio gastronómico, preparando lo que parecía ser una cena de Navidad completa. «No tenías que hacer todo esto», dijo Eduardo, sorprendido por la cantidad de platos en preparación. «Es lo mínimo que puedo hacer para agradecer», respondió Luisa, evitando su mirada. Sofía se involucró rápidamente, queriendo ayudar con la decoración de la mesa. Eduardo observó a las dos trabajando juntas, con Miguel observando todo desde su corralito, y sintió una paz que hacía mucho que no experimentaba. «Voy a aprovechar para terminar algunos correos», dijo, dirigiéndose al despacho. Sumergiéndose en el trabajo, Eduardo intentó alejar los pensamientos confusos sobre el futuro. Estaba tan concentrado que no se dio cuenta del paso del tiempo, hasta que un suave golpe en la puerta lo trajo de vuelta a la realidad. Era Luisa, parada vacilante en la entrada del despacho. «Disculpa que te interrumpa, pero la cena está lista, y Sofía está ansiosa por empezar la celebración». Eduardo miró el reloj, sorprendido al ver que ya pasaban de las 8 de la noche. «He perdido la noción del tiempo». «Gracias por avisarme», se levantó y por impulso tocó ligeramente el brazo de Luisa. «Y gracias por todo lo que has hecho por Sofía. No la veía tan feliz desde hace mucho tiempo». Luisa se sonrojó ligeramente, pero no se apartó de su toque. «Es una niña especial». Hubo un momento de silencio cargado, donde algo indefinible flotó entre ellos. Eduardo se dio cuenta de que todavía sostenía el brazo de Luisa y lo soltó, ligeramente avergonzado. El comedor estaba magníficamente decorado. Sofía había puesto velas por todas partes, creando una atmósfera acogedora y festiva. La mesa estaba puesta con esmero, usando la mejor vajilla de la casa, que Eduardo ni siquiera recordaba que tenía. «¡Guau!», exclamó genuinamente impresionado. «Está todo precioso». Sofía vino corriendo, vestida con uno de sus mejores vestidos. «Papá, mira lo que ha hecho la tía Luisa. ¡Hay hasta pavo!». La cena transcurrió en una atmósfera de alegría contenida, como si todos estuvieran intentando no pensar en lo que sucedería después. Sofía mantenía la conversación animada, contando lo que esperaba recibir por Navidad y cómo quería que Miguel creciera pronto para poder jugar con él. «¿Sabes, Miguel?», le explicaba la niña al bebé que la miraba con ojos atentos desde el regazo de Luisa. «Cuando crezcas, te enseñaré a montar en bicicleta y a hacer castillos de arena en la playa». Eduardo y Luisa intercambiaron miradas por encima de la mesa. Había una pregunta silenciosa en los ojos de ella, una que él no sabía cómo responder. Después de la cena, Sofía insistió en dejar las tradicionales galletas y leche para Papá Noel antes de irse a la cama. «¿Estás seguro de que podrá entrar en nuestro edificio?».
preguntó la niña preocupada. Hay mucha seguridad abajo. Papá Noel tiene magia, respondió Eduardo guiñándole un ojo. Puede entrar en cualquier lugar donde haya niños esperándolo. Satisfecha con la explicación, Sofía se dejó llevar a la cama. Para sorpresa de Eduardo, pidió que Luisa también viniera a leerle un cuento. La tía Luisa cuenta cuentos muy chulos, explicó Sofía. Se los inventa sobre la marcha. Sentado en el sillón en el rincón de la habitación, Eduardo observó mientras Luisa se sentaba en el borde de la cama y comenzaba a narrar una historia sobre una estrella de Navidad que se había perdido en el cielo y fue ayudada por los animales del bosque a encontrar su camino de vuelta. Su voz era suave pero expresiva, creando imágenes vívidas que hacían brillar los ojos de Sofía. «Tienes talento para esto», comentó Eduardo, cuando finalmente salieron de la habitación de Sofía, ya dormida. «Solía contar cuentos a niños», respondió Luisa vagamente. «En otra vida». La curiosidad de Eduardo se despertó por esa frase enigmática, pero respetó su evidente reticencia a hablar de su pasado. En su lugar, la invitó a tomar un café en la terraza, aprovechando la agradable noche de invierno. La vista de la ciudad iluminada era espectacular desde esa altura. Las luces de Madrid se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando una alfombra dorada bajo el cielo oscuro. «¿Miguel ya se ha dormido?», preguntó Eduardo sirviendo 2 tazas de café. «Sí, suele dormirse temprano», respondió Luisa aceptando la taza con una sonrisa tímida. Sofía lo ha agotado hoy con todos esos juegos. Se quedaron en silencio por unos momentos, simplemente observando la ciudad. «Nunca me contaste lo que pasó», dijo finalmente Eduardo con cuidado. «¿Cómo tú y Miguel acabaron en esa situación?». Luisa se tensó, sus dedos apretando la taza con fuerza. «No tienes que hablar si no quieres», añadió Eduardo rápidamente. «Solo pensé que quizás podría ayudar de alguna forma más concreta». Luisa respiró hondo, como si reuniera valor. «Es una historia complicada». «Tengo tiempo», respondió él amablemente. «Yo era artista», comenzó vacilante. «Pintora, no famosa, pero estaba empezando a ser reconocida. Tenía algunas exposiciones en galerías pequeñas, vendía algunas obras». Eduardo se sorprendió. Nunca habría imaginado ese pasado para Luisa. «¿Qué pasó?». «Me quedé embarazada», dijo simplemente. «El padre de Miguel no estaba interesado en formar una familia. Decidí tener al bebé de todos modos. Mi madre, ella no lo aceptó. Dijo que estaba tirando mi vida por la borda, que un hijo acabaría con mi carrera. Cuando me negué a abortar me echó de casa». Eduardo sintió una oleada de rabia hacia esa madre desconocida. ¿Cómo podía alguien hacerle eso a su propia hija? Durante el embarazo, todavía conseguí sobrevivir con ahorros y algunos trabajos. Pero después de que Miguel nació, todo se volvió más difícil. Ya no podía pasar horas pintando, necesitaba cuidarlo. Los gastos aumentaron, el dinero se acabó. Intenté conseguir trabajo, pero nadie quiere contratar a una madre soltera sin un lugar fijo donde vivir. Luisa hizo una pausa, admirando la ciudad como si estuviera viendo una película de su propia vida. En los últimos meses, nos quedamos en albergues, pero son lugares difíciles, ruidosos. Miguel no podía dormir bien, vivía enfermo. Decidí que era mejor intentarlo por mi cuenta. Estaba usando el último dinero para comprar leche para él cuando Sofía nos encontró en la plaza. La sencillez con la que narraba una historia tan dolorosa conmovió profundamente a Eduardo. ¿Y el padre de Miguel no tiene ninguna responsabilidad? Luisa dudó. No sabe de la existencia de Miguel, fue un breve encuentro. Ni siquiera sé si podría encontrarlo de nuevo aunque quisiera. Eduardo tuvo la impresión de que había más en esa historia de lo que Luisa estaba contando. Pero no quiso presionar. «Sabes, podría ayudarte a conseguir un empleo», ofreció. «Tengo contactos en varias áreas, y con tus habilidades artísticas». «No quiero caridad», interrumpió Luisa, con esa dignidad herida que tanto lo había impresionado desde el principio. «No es caridad», respondió Eduardo mirándola a los ojos. «Es reconocimiento de talento. Si eres artista, estoy seguro de que podrías contribuir en mi galería de alguna forma». Luisa pareció sorprendida. «¿Tienes una galería de arte?» «La Galería Mendoza», confirmó Eduardo. «Una de las más grandes de Madrid. Elena era curadora antes.
antes de casarnos. Fue ella quien realmente construyó el lugar. Yo solo firmo los papeles y aparezco en las inauguraciones. Algo pasó por el rostro de Luisa. ¿Sorpresa, quizás reconocimiento? Pero fue tan rápido que Eduardo no pudo definirlo. «Conozco la Galería Mendoza», dijo en voz baja. «He visitado algunas exposiciones allí». «Entonces, ¿qué te parece? Podrías empezar como asistente, conocer el ambiente. Si todavía pintas, podríamos incluso organizar una exposición con tu trabajo». Luisa negó con la cabeza, visiblemente incómoda. «No pinto desde hace mucho tiempo, y no sé si sería una buena idea». «Tu mundo es diferente al mío. ¿Por qué dices eso?», preguntó Eduardo, genuinamente curioso. «Mira todo esto». Luisa hizo un gesto amplio hacia el lujoso apartamento. «Vives en un mundo que yo solo conocía por las revistas. Y ahora, después de encontrarme prácticamente en la calle, ¿me ofreces un trabajo en tu galería? No tiene sentido». «Tiene todo el sentido», insistió Eduardo. «Tienes talento. Necesitas un trabajo. Yo tengo una galería. Necesito gente con talento. Es así de simple». Luisa lo estudió por un momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué estás haciendo todo esto por nosotros?» «La verdad». Eduardo reflexionó por un momento, buscando la respuesta más honesta. «Al principio fue por Sofía», admitió. «Se encariñó con ustedes inmediatamente. ¿Y después?» «También fue por mí. Esta casa estaba tan vacía, tan sin vida. Tú y Miguel trajeron algo que faltaba». «¿Y cuándo te canses de nosotros? ¿Cuándo pase la novedad?». La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. Era una preocupación legítima, tenía que admitirlo. «No es así», respondió con firmeza. «Sofía perdió a su madre. Yo perdí a mi esposa. Tú perdiste el apoyo de tu familia. Miguel nunca conoció a su padre. Todos estamos incompletos de alguna manera, pero juntos parece que las piezas encajan un poco mejor». Luisa desvió la mirada, visiblemente emocionada. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Miedo de encariñarme, de dejar que Miguel se encariñe y después... No voy a prometer lo que no puedo cumplir», dijo Eduardo tocando suavemente su mano. «Pero puedo prometer que no voy a echarlo simplemente después de Navidad. Podemos construir algo aquí, paso a paso, ver a dónde nos lleva». La mirada de Luisa encontró la suya, y por primera vez Eduardo vio algo diferente allí. No solo miedo o gratitud, sino quizás una chispa de esperanza. El momento fue interrumpido por el sonido del interfono. Renata, la asistente de Eduardo, había llegado con los regalos de Navidad que él había encargado para Sofía. «Tengo que ir a recibir los regalos de Papá Noel», dijo con una sonrisa. Mientras bajaba a encontrarse con Renata, en el vestíbulo del edificio, Eduardo reflexionó sobre la conversación con Luisa. Había algo en su historia que no encajaba perfectamente. Pequeñas inconsistencias, dudas, miradas desviadas en ciertos momentos, pero no podía negar que, independientemente de lo que ella pudiera estar ocultando, su presencia había devuelto la vida a su casa y al corazón de Sofía. Renata lo esperaba con varias bolsas de colores. «Todo aquí, jefe, incluida esa muñeca especial que pediste para Sofía». «Gracias, Renata. No sé qué haría sin ti». «Hablando de eso», continuó ella con un tono curioso, «todo el mundo en la oficina está comentando sobre tu huésped misteriosa. ¿Es verdad que has traído a una desconocida a vivir con ustedes?» Eduardo sintió una punzada de irritación. «No es exactamente así. Te es complicado». «Ten cuidado, Eduardo», aconsejó Renata con la familiaridad de quien trabajaba con él desde hacía años. «Tienes un corazón enorme, pero no todo el mundo es de fiar». «Agradezco la preocupación», respondió Eduardo secamente, cogiendo las bolsas. «Feliz Navidad, Renata. Nos vemos después de las fiestas». Cuando regresó al apartamento, encontró a Luisa arreglando los últimos detalles del salón. Había puesto algunas decoraciones más en el árbol y organizado los regalos que ya estaban allí. «He traído algunos más de Papá Noel», dijo Eduardo, colocando las bolsas al lado del árbol. «Incluido uno para Miguel». Luisa pareció sorprendida. «¿Le has comprado un regalo a Miguel?» «Claro», respondió Eduardo como si fuera obvio. «Él también se merece una Navidad feliz».
Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas, pero rápidamente las contuvo. «Gracias», dijo simplemente. Mientras colocaban los regalos bajo el árbol, sus dedos se tocaron accidentalmente. Ambos dudaron por un momento, un calor inesperado extendiéndose por el contacto. Eduardo miró a Luisa, y ella sostuvo su mirada esta vez sin desviarla. «Mañana será un buen día», dijo suavemente. «Sí», asintió ella, con una sonrisa tímida. «Un buen día». Esa noche, mientras la casa finalmente se silenciaba, Eduardo permaneció despierto, pensando en cómo, de forma totalmente inesperada, el espíritu navideño había regresado finalmente a su vida. Y esta vez, no solo en forma de luces y regalos, sino de calor humano y posibilidades. La mañana de Navidad llegó con el alboroto animado de Sofía, que invadió la habitación de Eduardo antes incluso de que el sol saliera por completo. Sus ojos brillaban de expectación mientras tiraba de su padre por la mano, insistiendo en que era hora de abrir los regalos. «Papá, despierta. Papá Noel ya ha venido. Hay un montón de regalos ahí abajo». Eduardo sonrió dejándose arrastrar por su hija. Encontraron a Luisa ya en el salón, con Miguel en brazos, mirando maravillada el árbol de Navidad repleto de regalos. Llevaba un conjunto sencillo pero elegante, que Eduardo había insistido en que comprara para la ocasión. «Buenos días y feliz Navidad», dijo Eduardo, todavía somnoliento, pero contagiado por la alegría de su hija. «Feliz Navidad», respondió Luisa con una sonrisa tímida. Sofía no perdió tiempo en formalidades y se lanzó a los regalos, buscando los que tenían su nombre. Sus grititos de alegría resonaban por el salón con cada envoltorio abierto. Muñecas, libros, juegos y finalmente el regalo especial que Eduardo había encargado, una pequeña cámara de fotos infantil. «Papá, ahora puedo hacer fotos como las que hacíais tú y mamá», exclamó Sofía examinando el objeto de colores con fascinación. Eduardo sintió un nudo en el pecho. A Elena le encantaba la fotografía y tenía decenas de álbumes meticulosamente organizados con momentos de la familia. Desde su partida, él apenas había tocado la cámara profesional que guardaba en el despacho. «¡Qué regalo tan maravilloso!», comentó Luisa percibiendo la emoción de Eduardo. «Sofía podrá registrar todos los momentos especiales ahora». «Mira, hay regalos para ti y para Miguel también», anunció Sofía sacando 2 paquetes de debajo del árbol. Luisa pareció sorprendida. Estaba el regalo que Eduardo había mencionado la noche anterior para Miguel, un móvil musical para la cuna, pero también había un paquete con su nombre que no esperaba. «No tenías por qué», comenzó, pero Sofía ya le estaba poniendo el envoltorio en las manos. «Ábrelo ya, tía Luisa». Con los dedos ligeramente temblorosos, Luisa deshizo el lazo y abrió la caja. Dentro había un juego de pinturas, pinceles y un lienzo en blanco de alta calidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «¿Cómo lo supiste?», le preguntó a Eduardo, tocando los pinceles como si fueran tesoros. «Mencionaste que eras pintora», respondió él con sencillez. «Pensé que quizás querrías empezar de nuevo». Luisa sostuvo el regalo contra su pecho, visiblemente emocionada. «No pinto desde hace tanto tiempo, desde antes de Miguel. Nunca es tarde para retomarlo», dijo Eduardo suavemente. Sofía, ya jugando con su nueva cámara, empezó a hacer fotos de todos. Eduardo con su nuevo reloj, regalo de ella, elegido con la ayuda de doña Elvira. Luisa con las pinturas. Miguel con su móvil. «Ahora somos una familia de verdad», declaró la niña, mirando el resultado de una foto en la que los 4 aparecían juntos, reflejados en el espejo del salón. Eduardo y Luisa intercambiaron miradas rápidas, ambos conmovidos y ligeramente incómodos con la declaración de la niña. Era una palabra cargada, familia, especialmente para 2 adultos que habían perdido tanto. El momento fue interrumpido por el timbre del interfono. Doña Elvira, que había llegado temprano para ayudar con la comida de Navidad, respondió y pronto apareció en el salón con una expresión tensa. «Señor Eduardo, la señora Velasco está subiendo». Eduardo no pudo ocultar su sorpresa. Camila Velasco era su socia en la galería, y aunque mantenían una relación cordial de trabajo, no eran exactamente amigos cercanos que se visitaran en festivos. «¿Camila?»,
Pero hoy es Navidad. Ha dicho que necesitaba hablar con usted sobre un asunto urgente de la galería. Eduardo suspiró. Pídele que espere en la sala de reuniones. Voy a cambiarme rápidamente. Mientras caminaba hacia la habitación, Eduardo notó la expresión repentinamente aprensiva de Luisa. No te preocupes, no creo que tarde. Camila es intensa con el trabajo, incluso en festivos. En la habitación, Eduardo se cambió rápidamente el pijama por ropa más adecuada, intentando imaginar qué podría ser tan urgente para traer a Camila allí en la mañana de Navidad. La socia, 10 años mayor que él, había asumido muchas de las responsabilidades de curaduría de la galería tras la muerte de Elena, y Eduardo sabía que ella albergaba esperanzas de una relación más personal entre ellos, algo que él siempre había desalentado sutilmente. Cuando entró en la sala de reuniones, Camila ya lo esperaba, impecablemente vestida con un traje rojo que gritaba poder en cada costura. Su pelo canoso estaba perfectamente peinado y el pintalabios combinaba con la ropa. «Eduardo, querido, disculpa que interrumpa tu Navidad», dijo, levantándose para besarlo en la mejilla. «Pero tenemos un asunto urgente». «¿Qué podría ser tan urgente en pleno festivo, Camila?», preguntó él manteniendo un tono educado pero firme. Camila sonrió, esa sonrisa calculada que Eduardo conocía bien. «He oído que tienes huéspedes». Eduardo sintió una punzada de irritación. «No veo cómo eso podría ser un asunto de la galería». «Quizás no directamente», continuó Camila, sentándose de nuevo e indicando la silla de enfrente a Eduardo. «Pero me preocupo por ti, querido. Renata me contó que trajiste a una desconocida de la calle a vivir aquí, con un bebé. Eso no parece prudente». «Agradezco tu preocupación», respondió Eduardo fríamente. «Pero mi vida personal no está en discusión, Camila. Somos socios desde hace años, Eduardo. Desde que Elena...» hizo una pausa dramática. «Bueno, desde que te quedaste solo con Sofía, siento que tengo el deber de protegeros y los intereses de la galería». «¿Y qué es exactamente lo que crees que necesitas proteger?». Camila sacó un sobre de su caro bolso y lo puso sobre la mesa entre ellos. «Mandé investigar a tu invitada, por precaución». Eduardo sintió que la sangre le hervía. «¿Hiciste qué?». «No me juzgues antes de ver lo que descubrí». Empujó el sobre en su dirección. «Esta mujer no es una cualquiera de la calle, Eduardo. Se llama Luisa Fontes. Era una artista prometedora hace unos años, hasta que desapareció por completo del circuito. ¿Y sabes qué más? Tenía una exposición programada en nuestra galería, que fue cancelada poco antes de que Elena se fuera». Eduardo cogió el sobre con reticencia, sintiendo como si estuviera violando la privacidad de Luisa. Dentro había recortes de periódicos y revistas de arte, mostrando a una Luisa más joven, con el pelo más largo y una sonrisa segura, junto a sus obras, pinturas vibrantes, llenas de emoción y técnica depurada. «¿Por qué no mencionó esto?», murmuró Eduardo más para sí mismo que para Camila. «La pregunta más importante es, ¿por qué apareció justamente en tu puerta?». Camila se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. «¿No te parece demasiada coincidencia? Una artista que vio su carrera interrumpida aparece por casualidad en la vida del dueño de una de las galerías más importantes de la ciudad». Eduardo sintió que se le revolvía el estómago con la insinuación. «¿Estás sugiriendo que planeó todo esto? Aparecer en una plaza con frío, con un bebé pequeño, solo para... ¿Qué? ¿Manipularme?». «La gente desesperada hace cosas desesperadas», respondió Camila encogiéndose de hombros. «Solo creo que deberías considerar la posibilidad de que te estén utilizando». Eduardo cerró el sobre con firmeza. «Creo que ya has dicho suficiente, Camila. Y, sinceramente, estoy decepcionado de que hayas invadido la privacidad de una persona vulnerable por pura curiosidad». «No es curiosidad, Eduardo», replicó Camila, su tono endureciéndose. «Es protección. Elena confiaba en mí para cuidar de vosotros y de la galería. Solo estoy cumpliendo mi promesa». «Elena está muerta», dijo Eduardo más duramente de lo que pretendía, «y nunca te pidió que espiaras a gente en mi nombre». Camila pareció genuinamente dolida, pero se recuperó rápidamente. «Piensa lo que quieras. Pero ahora estás avisado».
Esta mujer tiene un pasado y aparentemente una conexión con la galería que convenientemente olvidó mencionar. Se levantó, ajustándose el bolso en el hombro. Solo ten cuidado, Eduardo. Por Sofía, si no por ti mismo. Cuando Camila se fue, Eduardo permaneció sentado, mirando el sobre en sus manos. Una parte de él quería tirarlo sin mirar más, respetando la privacidad de Luisa. Pero otra parte, la que todavía luchaba con la confianza desde que perdió a Elena, necesitaba saber la verdad. Abriendo el sobre de nuevo, examinó cada recorte con atención. Luisa realmente había sido una artista talentosa y reconocida. Había críticas elogiosas de sus exposiciones, entrevistas donde hablaba de su proceso creativo, fotos de inauguraciones. Y entonces, como había dicho Camila, todo se detenía abruptamente hacía unos 2 años y medio, poco antes de la muerte de Elena. El último artículo era el anuncio de una exposición en la Galería Mendoza, titulada Fragmentos de lo Invisible, que iba a tener lugar una semana después de la fecha en que Elena falleció. La exposición nunca se celebró. Eduardo sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Por qué Luisa no había mencionado esa conexión? ¿Por qué fingir que solo conocía la galería como visitante? ¿Sería posible que Camila tuviera razón? ¿Que todo esto fuera algún tipo de plan elaborado? No, se negaba a creerlo. Había visto la desesperación genuina en los ojos de Luisa esa noche en la plaza. La forma en que protegía a Miguel, cómo se relacionaba con Sofía. Aquello no podía ser fingido. Pero entonces, ¿por qué el secreto? Eduardo guardó el sobre en un cajón y regresó al salón donde Sofía seguía jugando con sus regalos. Luisa estaba sentada en el sofá, observando a la niña con Miguel dormido en brazos. Cuando vio a Eduardo, su rostro mostró preocupación inmediata. ¿Está todo bien? Parecía un asunto serio. Solo burocracia de la galería, mintió Eduardo odiándose por ello. Nada de qué preocuparse. La comida de Navidad transcurrió en una atmósfera ligeramente tensa. Eduardo intentaba mantener la normalidad por Sofía, pero su mente estaba llena de preguntas. Observaba a Luisa, buscando señales, indicios de que pudiera estar ocultando algo más de lo que ya había revelado. Después de la comida, mientras Sofía le enseñaba sus nuevos juguetes a doña Elvira, Eduardo invitó a Luisa a conversar en la terraza. El día estaba despejado y el frío del invierno madrileño se suavizaba con una brisa ligera. «Necesito preguntarte una cosa», comenzó, decidiendo que el enfoque directo sería mejor. «¿Por qué no me dijiste que ya tenías una exposición programada en mi galería?» El rostro de Luisa palideció visiblemente. «¿Cómo tú?» «Mi socia hizo una pequeña investigación», respondió Eduardo, intentando mantener un tono neutro. Luisa Fontes, artista plástica premiada, tenía una muestra programada en la Galería Mendoza hace 2 años y medio, que nunca se celebró. Luisa desvió la mirada hacia la ciudad, sus manos apretando la barandilla de la terraza. «Iba a contártelo». «¿Cuándo?» «No sé». «Cuando encontrara el momento adecuado», respiró hondo. «No mentí sobre quién soy ni sobre mi situación. Solo omití esa parte, ¿no? ¿Por qué?», insistió Eduardo intentando entender. «Es una coincidencia tan grande que no puedo ignorarla». Luisa se giró para encararlo, y había una mezcla de vergüenza y desafío en sus ojos. «Porque era humillante. Me encontraste prácticamente en la calle, con mi hijo en brazos. ¿Cómo iba a decir que una vez fui una artista, que iba a exponer en tu galería, que sabía quién era Elena Mendoza, una de las curadoras más respetadas del país? Parecerías oportunismo, como si estuviera usando eso para ganarme tu simpatía». Eduardo percibió la lógica en su razonamiento, pero todavía sentía que había más en esa historia. ¿Y por qué la exposición nunca se celebró? Los ojos de Luisa se llenaron de lágrimas. «Cuando descubrí el embarazo entré en crisis. No podía pintar, no podía concentrarme. Entonces mi madre me echó, y todo se desmoronó. Me avergoncé. No tuve el valor de enfrentar el mundo del arte en ese estado. Simplemente desaparecí». «Elena nunca te mencionó», comentó Eduardo, intentando recordar cualquier referencia que su esposa pudiera haber hecho. «No nos conocíamos personalmente. Todo fue intermediado por un galerista menor, que me presentó a vuestro director de curaduría. Elena solo firmó la aprobación final». Eduardo asintió lentamente.
La explicación tenía sentido, pero algo todavía le molestaba. ¿Y el padre de Miguel? Dijiste que apenas lo conocías, que fue un breve encuentro. Luisa se tensó visiblemente. ¿Por qué preguntas eso ahora? Solo intento entender toda la historia, respondió Eduardo, incapaz de articular la sospecha creciente que se formaba en su mente. Ya te conté todo lo importante sobre eso, dijo Luisa a la defensiva. Fue un error de una noche. Alguien que conocí en una fiesta después de una exposición. Estaba de paso por la ciudad. Ni siquiera sé si todavía vive en España. La conversación fue interrumpida por Sofía, que vino corriendo a la terraza con su nueva cámara. «Papá, tía Luisa, sonrían». Ambos forzaron sonrisas para la foto, conscientes de la tensión no resuelta entre ellos. Sofía, satisfecha con su registro, volvió adentro dejándolos de nuevo solos. «Siento no haberte contado antes», dijo Luisa finalmente. «No fue con mala intención, solo tenía vergüenza. ¿De quién era? ¿De en quién me había convertido?» Eduardo vio la sinceridad en sus ojos y sintió que su desconfianza disminuía. Camila siempre había tenido una tendencia al drama, y probablemente estaba exagerando la situación por celos o posesividad. «Está bien», dijo tocando ligeramente su brazo. «Todos tenemos secretos, partes de nuestra historia que preferimos no revisitar». El resto del día transcurrió con más ligereza, aunque un residuo de esa conversación todavía flotaba entre ellos. Por la noche, después de que Sofía finalmente se durmiera, agotada de tanta emoción, Eduardo se retiró al despacho para organizar algunos papeles. Fue entonces cuando notó un pequeño paquete sobre su escritorio, envuelto de forma sencilla. Dentro había un dibujo hecho a mano, un retrato delicado de Sofía sonriendo, capturado con trazos precisos y sensibles que revelaban el talento innegable de Luisa. En la esquina inferior, una dedicatoria simple, para Eduardo. «Gracias por darnos un hogar en esta Navidad, Luisa y Miguel». El gesto lo conmovió profundamente. Sosteniendo el dibujo, Eduardo sintió que las últimas dudas sembradas por Camila se disipaban. Independientemente del pasado, el presente era real. La conexión entre ellos, la alegría de Sofía, la nueva vida que comenzaba a florecer en su casa. Cuando salió del despacho, encontró a Luisa en el salón, contemplando el árbol de Navidad con las luces encendidas, creando un juego de sombras y brillos en el ambiente. Miguel dormía tranquilamente en su cuna improvisada. «Es precioso», dijo Eduardo mostrando el dibujo. «Realmente tienes un don». Luisa sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. Hacía tanto tiempo que no dibujaba. Fue bueno sentir los lápices en la mano de nuevo. «Deberías volver a pintar», sugirió Eduardo acercándose. «La invitación para trabajar en la galería sigue en pie». Luisa dudó. «No sé si estoy preparada para volver a ese mundo». «Sin presión», le aseguró. «Podrías empezar poco a poco, quizás ayudando con la organización de exposiciones, conociendo el ambiente. ¿Y Miguel? ¿Quién lo cuidaría mientras trabajo? Tenemos una guardería para los hijos de los empleados en el edificio de la galería», explicó Eduardo. Sofía fue hasta que empezó en el jardín de infancia. Luisa pareció considerar la idea por primera vez. «Sería bueno volver a trabajar, tener mi independencia de nuevo». «Entonces está decidido», sonrió Eduardo. «Después de Año Nuevo, empiezas como asistente de curaduría. Sin favoritismos, tendrás que demostrar tu valía como cualquier otro empleado». «No esperaría menos», respondió Luisa con un brillo renovado en los ojos. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, con solo el parpadeo de las luces del árbol rompiendo la quietud de la noche. «Sofía realmente se ha encariñado contigo», comentó Eduardo. «Nunca la había visto tan feliz desde que Elena se fue». «Es una niña increíble», dijo Luisa con cariño. «Tiene tanta luz dentro de sí». «Como su madre», murmuró Eduardo, y por primera vez la mención de Elena no vino acompañada de esa punzada aguda de dolor. Solo una nostalgia suave, casi dulce. «Me habría gustado conocer a Elena», dijo Luisa en voz baja. «Por lo que he oído era una persona extraordinaria». «Lo era», asintió Eduardo sentándose en el sofá. Luisa se unió a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Inteligente, apasionada por el arte, llena de vida».
Fue ella quien realmente construyó la galería, la transformó en lo que es hoy. Siento mucho que se fuera tan pronto, dijo Luisa con sinceridad. Yo también, suspiró Eduardo, pero en los últimos días he empezado a sentir que quizás sea posible seguir adelante sin traicionar su memoria, construir algo nuevo. Sus miradas se encontraron y por un momento algo indefinible flotó entre ellos. No exactamente romance, sino una posibilidad, un atisbo de un futuro que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. El momento fue interrumpido por el llanto suave de Miguel, despertando para su toma nocturna. Luisa se levantó para atenderlo, y Eduardo la observó, maravillado por la transformación que había sufrido en solo unos días. La mujer asustada y desconfiada de la plaza daba paso a una persona más segura, que volvía gradualmente a ser ella misma. «Buenas noches, Eduardo», dijo Luisa, con Miguel ya calmado en sus brazos. «Y gracias por todo». «Buenas noches, Luisa», respondió él, permaneciendo en el salón después de que ella se retirara, mirando el árbol de Navidad y los regalos abiertos esparcidos por el suelo. Eduardo pensó que quizás el verdadero regalo de esa Navidad era la oportunidad de empezar de nuevo, para todos ellos. En los días siguientes, una rutina agradable se estableció en el ático. Luisa ayudaba a doña Elvira con las tareas domésticas, insistiendo en que quería contribuir de alguna manera. Sofía estaba de vacaciones escolares y pasaba los días entre juegos con sus nuevos regalos e intentos de entretener a Miguel, que ya la miraba con evidente adoración. Eduardo volvió al trabajo en la galería, pero por primera vez en años se encontraba ansioso por regresar a casa al final del día. El ático, antes solo un lugar donde dormía y guardaba sus cosas, se había transformado en un espacio de vida, de conversaciones, de pequeños descubrimientos diarios. Una tarde, al llegar más temprano del trabajo, Eduardo encontró a Luisa en la terraza con un caballete improvisado donde comenzaba a esbozar algo en el lienzo que había recibido por Navidad. «Has vuelto», comentó, satisfecho al verla pintar de nuevo. Luisa sonrió, una sonrisa diferente, más abierta. «Lo estoy intentando. Es como reencontrar una parte de mí que estaba dormida». Eduardo se acercó para ver el boceto. Una vista de la ciudad desde la terraza, pero con un toque onírico, casi mágico, que transformaba el hormigón de Madrid en algo etéreo. «Es increíble», dijo honestamente. «Todavía estoy oxidada», respondió Luisa, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Esa noche, después de la cena, mientras Sofía le enseñaba a Luisa su álbum de fotos del colegio, sonó el teléfono de Eduardo. Era Renata, su asistente, con voz tensa. «Eduardo, creo que tenemos un problema. Camila está actuando de forma extraña. Ha pedido revisar todos los contratos de la galería, especialmente los de exposiciones canceladas en los últimos años. Y ha estado haciendo preguntas sobre tu situación actual». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre la mujer que está viviendo con ustedes. Parece obsesionada con el tema. Hoy la oí hablar con el abogado de la galería, mencionando algo sobre conflicto de intereses y potencial escándalo». «Gracias por el aviso, Renata. Me encargaré de esto». Al colgar, Eduardo encontró a Luisa observándolo con preocupación. «¿Ha pasado algo?» Él dudó, no queriendo preocuparla, pero también sabiendo que merecía saberlo. «Camila, mi socia, parece que no le ha gustado mucho la idea de que trabajes en la galería». Luisa pareció desinflarse. «Quizás no sea una buena idea, entonces». «No quiero causar problemas, ma, no», dijo Eduardo con firmeza. «No voy a dejar que interfiera así. La galería también es mía, y tengo derecho a contratar a quien quiera». Pero mientras decía eso, Eduardo no podía evitar preocuparse por lo que Camila podría estar tramando. Era una mujer inteligente y decidida, y cuando quería algo, rara vez se rendía fácilmente. Lo que Eduardo no sabía era que, en ese preciso momento, Camila revisaba antiguos archivos de la galería, buscando información sobre Luisa Fontes, y entre los documentos polvorientos de 2 años atrás, había encontrado algo que hacía brillar sus ojos con una satisfacción casi cruel. Una ficha de inscripción para la exposición cancelada.
con un detalle que Eduardo aún desconocía. Un detalle que, si se revelaba, podría cambiarlo todo entre él y Luisa. El año nuevo llegó y pasó casi sin ser notado, como un suspiro entre dos momentos más importantes. El ático del barrio de Salamanca se había transformado en un pequeño universo particular, donde Eduardo, Sofía, Luisa y Miguel parecían fluctuar en una burbuja de felicidad frágil, ajena a las amenazas del mundo exterior. En la segunda semana de enero, según lo acordado, Luisa inició su trabajo en la Galería Mendoza. Eduardo se aseguró de que todo ocurriera de la forma más profesional posible. Fue presentada al equipo como una nueva asistente de curaduría, sin ninguna mención al hecho de que estuviera viviendo temporalmente en su casa o de que tuviera un historial como artista. Miguel comenzó a asistir a la guardería del edificio, donde rápidamente conquistó a las cuidadoras con su sonrisa fácil y su temperamento tranquilo. Camila mantenía una cordialidad gélida con Luisa, limitándose a saludos formales y breves instrucciones de trabajo, pero Eduardo podía sentir la tensión creciente, como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Su socia rara vez lo buscaba ahora, prefiriendo comunicarse por correos electrónicos fríos y objetivos o a través de Renata. «Está tramando algo», comentó Renata en voz baja. Una tarde, después de entregarle unos documentos a Eduardo para que los firmara. «Está teniendo reuniones secretas con el departamento financiero, revisando contratos antiguos, y hoy oí algo sobre una auditoría interna». Eduardo agradeció la alerta, pero decidió no confrontar a Camila todavía. Prefería descubrir exactamente qué estaba planeando antes de actuar. En el fondo, esperaba que fuera solo un período de ajuste, que la socia finalmente aceptara la presencia de Luisa en la galería y en su vida. En casa, la nueva rutina parecía funcionar perfectamente. Luisa volvía del trabajo animada, compartiendo historias sobre exposiciones que estaba ayudando a organizar, artistas que había conocido, ideas que tenía para nuevos proyectos. Por la noche, después de que Sofía y Miguel se durmieran, ella y Eduardo conversaban durante horas en la terraza, bajo el cielo estrellado de Madrid, sobre arte, sobre la vida, sobre sueños interrumpidos y la posibilidad de nuevos comienzos. Había una conexión creciente entre ellos, una atracción silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que estaba presente en cada mirada prolongada, cada sonrisa discreta, cada toque accidental que parecía durar un segundo más de lo necesario. En una de esas noches, mientras saboreaban un vino y observaban las luces de la ciudad, Luisa finalmente tocó un tema que parecía atormentarla. «Eduardo, he estado pensando, quizás sea hora de buscar un lugar para Miguel y para mí». Eduardo sintió como si algo frío se le hubiera alojado en el pecho. «¿Por qué?» «Pensé que estaban cómodos aquí». «Lo estamos, más de lo que podría imaginar», respondió ella mirando la copa en sus manos. «Pero no podemos depender de ti para siempre. Ahora tengo un trabajo, puedo empezar de nuevo por mi cuenta». «Sofía se quedaría destrozada», argumentó Eduardo, intentando ignorar el hecho de que él mismo se sentía devastado con la idea. «Le encanta teneros aquí». Luisa sonrió con tristeza. «Sofía es increíble, pero los niños se adaptan. Y no nos iríamos lejos solo, a tener nuestro propio espacio». Eduardo quería protestar más, decir que el ático nunca había parecido tan vivo como en los últimos tiempos, que la idea de volver a la rutina silenciosa anterior lo aterrorizaba. Pero algo lo detuvo. Quizás el miedo a revelar demasiado sobre sus propios sentimientos, o el respeto por la independencia que Luisa tanto valoraba. «Dejemos esa conversación para otro momento», sugirió finalmente. «No hay prisa». Luisa asintió, pareciendo simultáneamente aliviada y decepcionada. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con fiebre alta y una tos seca que parecía desgarrar su pequeño pecho. Eduardo entró en pánico de inmediato. Desde la muerte de Elena, cualquier signo de enfermedad en Sofía lo dejaba en estado de alerta máxima. «Tenemos que llevarla al hospital ahora», declaró, ya cogiendo las llaves del coche, con el rostro pálido de preocupación. Luisa, sorprendentemente tranquila, se acercó a Sofía y se sentó en el borde de la cama, colocando una mano suave en la frente de la niña.
Vamos a darle un baño tibio primero para bajar un poco la fiebre, sugirió, y a prepararle una compresa fría para la cabeza. No tenemos tiempo para eso, protestó Eduardo con la voz temblorosa. ¿Y si es algo grave? Confía en mí, dijo Luisa con una firmeza tranquila. He pasado por esto muchas veces con Miguel. Si la fiebre no cede con el baño, vamos inmediatamente al hospital. Había algo en su seguridad que hizo que Eduardo dudara, y finalmente accediera. Observó mientras Luisa cuidaba de Sofía con una competencia maternal que él jamás podría imitar. El baño tibio, las compresas frías, el té de hierbas que preparó después, todo hecho con movimientos precisos y cariñosos. Para su sorpresa, la fiebre de Sofía comenzó a ceder después de unas horas. La niña todavía estaba claramente enferma, pero el pánico en sus ojitos había disminuido, reemplazado por una confianza tranquila en la tía Luisa que la cuidaba. ¿Cómo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó Eduardo, mientras observaba a Luisa ayudar a Sofía a tomar un caldo nutritivo que había preparado. Cuando se vive con recursos limitados, se aprende a lidiar con las emergencias, respondió simplemente. No siempre teníamos dinero para médicos. Eduardo sintió una oleada de admiración y gratitud. Pensó en cómo habría reaccionado si hubiera estado solo. Correría al hospital en pánico, probablemente asustando aún más a Sofía en el proceso. Al final del día, la fiebre había desaparecido por completo. El médico, a quien Eduardo había insistido en llamar de todos modos, confirmó que era solo un resfriado fuerte y elogió los cuidados que Sofía había recibido. «Ha sido increíble», le dijo Eduardo a Luisa cuando finalmente se quedaron solos después de que Sofía se durmiera. No sé si habría manejado la situación tan bien. Luisa sonrió, esa sonrisa tímida que él había aprendido a adorar. «Eres un gran padre, Eduardo, solo que inexperto con algunas cosas. Elena siempre se encargaba de estas situaciones», admitió sintiendo un nudo en la garganta. «Desde que se fue, vivo con el miedo constante de que le pase algo a Sofía y yo no sepa cómo protegerla». «Es normal sentir miedo», dijo Luisa suavemente, tocando su brazo. «Pero ya no estás solo». La frase quedó flotando entre ellos, cargada de significados no dichos. Eduardo cubrió la mano de ella con la suya, y por un momento pareció que el tiempo se había detenido. Pero el universo parecía decidido a poner a prueba la fuerza de esa conexión recién formada. Pocos días después, fue el turno de Miguel de ser afectado por una fiebre súbita y alarmante. El niño, generalmente tan tranquilo, lloraba desconsoladamente, su cuerpecito ardiendo de manera aterradora. Esta vez, fue Eduardo quien insistió en ir inmediatamente al hospital, y Luisa, normalmente tan segura de sus cuidados caseros, no protestó. El estado de Miguel la había dejado visiblemente aterrorizada. En el hospital, mientras los médicos examinaban al bebé, Eduardo permaneció al lado de Luisa, sosteniendo su mano con firmeza, ofreciéndole el apoyo silencioso que ella le había dado días antes. Sofía, ya recuperada, estaba al cuidado de doña Elvira en casa. «¿Y si es algo grave?», susurró Luisa con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Y si? Todo va a salir bien», aseguró Eduardo con una confianza que no sentía realmente. Miguel es fuerte, como su madre. Los médicos decidieron realizar una batería de pruebas, sospechando de una infección más seria. Mientras esperaban los resultados, Eduardo canceló todas las reuniones del día siguiente, decidido a permanecer en el hospital el tiempo que fuera necesario. Fue durante esa vigilia angustiosa que un médico mayor, el doctor Méndez, se acercó con una expresión intrigada. «Señor Mendoza, que hemos notado algo curioso en los análisis del pequeño Miguel», comenzó consultando una carpeta. «Hay una condición sanguínea bastante rara que ha aparecido en los resultados. Por casualidad, ¿su hija Sofía también tiene esta condición?». Eduardo frunció el ceño, confundido. «Sí, tiene un tipo de sangre raro y una pequeña anomalía genética. Nada grave, solo inusual». «¿Por qué?». El médico se ajustó las gafas, pareciendo incómodo. «Bueno, es solo una observación científica interesante. La condición es hereditaria y extremadamente rara. Menos del 0,01% de la población la posee.
Es estadísticamente improbable que dos niños no emparentados la presenten. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. A su lado, Luisa había palidecido visiblemente. «¿Qué está sugiriendo exactamente, doctor?», preguntó Eduardo, su voz repentinamente ronca. «Nada en específico», respondió el médico diplomáticamente. «Solo una curiosidad médica. Con su permiso, nos gustaría hacer algunas pruebas adicionales, puramente con fines de investigación». Eduardo asintió automáticamente, su mente un torbellino de preguntas. Miró a Luisa, que mantenía los ojos fijos en el suelo, como si temiera enfrentarse a su mirada. Los resultados de las pruebas adicionales llegaron a la mañana siguiente, junto con la noticia de que la fiebre de Miguel había cedido por completo. Era solo una virosis fuerte, nada que unos días de medicación no resolvieran. El doctor Méndez le entregó un sobre sellado a Eduardo. Como solicitó, los resultados de las pruebas genéticas. «Confirmo que hay una compatibilidad extraordinaria entre los dos niños. De hecho, el grado de correspondencia indica fuertemente un parentesco de primer grado». Eduardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Está diciendo que los niños probablemente comparten uno de los padres?», completó el médico con tacto profesional. «Son medio hermanos, con un 99,98% de certeza». Cuando finalmente se quedaron solos en la habitación del hospital, con Miguel durmiendo tranquilamente tras la medicación, el silencio entre Eduardo y Luisa era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. «¿Lo sabías?», preguntó finalmente Eduardo, su voz casi irreconocible. Luisa no respondió de inmediato. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras miraba a su hijo dormido. «Responde, Luisa», insistió Eduardo, tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con engullirlo. «¿Sabías que yo era el padre de Miguel?». «Sí», susurró finalmente, tan bajo que apenas pudo oírla. «Lo sabía». La confirmación golpeó a Eduardo como un puñetazo físico, robándole el aire de los pulmones. Recuerdos fragmentados comenzaron a surgir en su mente. Una fiesta de gala de la galería, poco antes de que Elena se quedara embarazada por segunda vez, una noche en la que había bebido demasiado para ahogar la tensión del trabajo, un encuentro breve e impensado con una joven artista que acababa de ser aceptada para exponer en la galería. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué aparecer así como una extraña cuando sabías qué se suponía que hiciera?». Explotó finalmente Luisa, aunque manteniendo la voz baja para no despertar a Miguel. «Aparecer en tu puerta y decir: «Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy la artista con la que te acostaste una vez y nunca más llamaste». «Ah, ¿y este es tu hijo?». Tenía derecho a saberlo. «Y yo tenía derecho a ser tratada con respeto», replicó Luisa, años de resentimiento aflorando en su voz. «Ni siquiera te acordaste de mi nombre al día siguiente. Para ti fue solo una noche. Para mí cambió toda mi vida». Eduardo se pasó las manos por la cara tratando de procesar todo aquello. «Entonces, cuando Sofía nos encontró en la plaza, fue una coincidencia», afirmó Luisa. «Una coincidencia cruel del destino. No planeé aquello, Eduardo. Estaba realmente desesperada, sin saber a dónde ir. Cuando me di cuenta de quién eras, casi salgo corriendo. Pero Miguel estaba enfermo, con hambre. No tuve otra opción. ¿Y después? ¿Por qué continuar con la farsa? Al principio fue por necesidad», admitió secándose las lágrimas. «Después, no sé. Sofía se encariñó con nosotros, tú parecías más feliz. Pensé que quizás podría encontrar una manera de contar la verdad eventualmente, cuando fuera el momento adecuado». Eduardo sintió una mezcla confusa de rabia, traición, pero también una extraña comprensión. Si los papeles se hubieran invertido, ¿habría actuado él de manera diferente? «Necesito tiempo», dijo finalmente levantándose, «para procesar todo esto». Cuando regresó al ático, encontró a doña Elvira y a Sofía ansiosas por noticias. Forzó una sonrisa, asegurándoles que Miguel estaba bien y que pronto volvería a casa. Pero cuando la gobernanta preguntó por Luisa, él simplemente negó con la cabeza, incapaz de dar más detalles. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió, Eduardo se sentó en la terraza con un vaso de whisky.
contemplando cómo su vida se había puesto patas arriba una vez más. La idea de que tenía otro hijo, un hijo que casi había crecido sin llegar a conocerlo, era simultáneamente aterradora y maravillosa. Estaba perdido en estos pensamientos cuando oyó abrirse la puerta del apartamento. Se levantó de un salto, esperando encontrar a Luisa, pero era solo doña Elvira con una expresión preocupada. «Señor Eduardo, la señorita ha dejado esto para usted», dijo, entregándole un sobre. «Ha cogido sus cosas y al bebé y... se ha ido». Eduardo rasgó el sobre con dedos temblorosos. Dentro una carta escrita a toda prisa. «Eduardo, no puedo seguir viviendo de mentiras y medias verdades. Miguel merece más que eso. Tú mereces más. No quiero tu caridad ni tu culpa. Solo quiero que mi hijo crezca con dignidad. No nos busques. Estaremos bien, Luisa». La desesperación que sintió Eduardo fue tan intensa como inesperada. En pocas semanas, Luisa y Miguel se habían convertido en una parte esencial de su vida, de una forma que ni siquiera había percibido hasta ese momento. Pasó la noche en vela, debatiéndose entre la rabia por la mentira y el miedo a perder esa familia que había comenzado a construir. A la mañana siguiente, utilizó todos los recursos a su disposición para localizar a Luisa. Detectives privados, contactos en la policía, búsquedas en albergues y hoteles baratos. Fue Sofía, sin embargo, quien sin querer le proporcionó la pista crucial. «Papá, ¿la tía Luisa va a volver para dar clases de pintura a los niños?», preguntó la niña durante el desayuno, unos días después de la desaparición. Eduardo se quedó helado con la taza a medio camino de la boca. «¿Qué clases de pintura, Sofía?». «Las que daba a los niños sin casa», respondió Sofía inocentemente. «Me enseñó fotos en su móvil. Dijo que era en un lugar especial donde las mamás se quedan cuando están solas con sus bebés. Un refugio para madres solteras». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Había visitado todos los albergues regulares de la ciudad, pero no los especializados, que generalmente mantenían sus direcciones protegidas por la seguridad de las mujeres. Con la ayuda de una trabajadora social que le debía favores a la galería, Eduardo finalmente encontró el lugar. Una casa discreta en la zona este de la ciudad, que ofrecía refugio temporal y talleres de formación para madres solteras. Cuando llegó allí, una tarde lluviosa, su corazón casi se detuvo al ver a Luisa a través de una ventana. Estaba en una pequeña sala, rodeada de niños de varias edades, enseñándoles a pintar. Miguel estaba en un corralito cercano, observando todo con esos ojos curiosos que Eduardo ya echaba de menos. Había una paz en la escena, una dignidad que lo hizo dudar antes de entrar. Esa era Luisa en su elemento, no la mujer desesperada de la plaza, ni la asistente tímida de la galería, sino una artista compartiendo su don, construyendo una vida en sus propios términos. Cuando finalmente reunió el valor para entrar, la mirada que Luisa le lanzó contenía sorpresa, miedo, pero también una chispa innegable de algo más, esperanza, quizás. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó cuando los niños fueron despedidos para la merienda. «Sofía», respondió Eduardo simplemente, «te echa de menos». «Los dos te echamos de menos». Luisa abrazó a Miguel contra su pecho, como si temiera que se lo pudieran quitar. «Vine aquí porque fue donde encontré apoyo cuando más lo necesité, después de que mi madre me echara. Me acogieron, me ayudaron a sobrevivir durante el embarazo». «Luisa, entiendo por qué no me contaste la verdad desde el principio», dijo Eduardo, eligiendo las palabras con cuidado. «No estoy aquí para juzgarte, ni para quitarte a Miguel. Estoy aquí porque nos hemos convertido en una familia, y las familias deben estar juntas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo puedo confiar en eso? ¿Cómo puedo saber que no es solo culpa u obligación? Porque lo que siento por ti va mucho más allá de eso», admitió Eduardo, finalmente verbalizando lo que había estado creciendo en su corazón. Empezó incluso antes de saberlo de Miguel. Es algo que no sentía desde Elena. En ese momento Miguel extendió sus bracitos hacia Eduardo, como si reconociera algo fundamental en ese hombre que, biológicamente, era su padre. El simple gesto de un niño rompió las últimas barreras entre ellos. «Vuelve a casa», pidió Eduardo sosteniendo la mano libre de Luisa. «No como huésped.
no como empleada, sino como parte de nuestra familia. Como mi compañera. Luisa dudó, años de desconfianza y desilusiones, pesando contra un futuro incierto, pero potencialmente maravilloso. ¿Y Sofía?, preguntó. ¿Cómo le explicaríamos todo esto? Con la verdad, respondió Eduardo. Adaptada a su edad, claro. Sofía tiene un corazón enorme y una comprensión que a veces me asusta. Solo quiere que seamos felices todos nosotros. La decisión no se tomó ese día ni al siguiente. Luisa necesitaba tiempo, garantías de que no sería solo una sustituta de Elena, de que tendría espacio para su propia identidad y carrera. Mientras tanto, Eduardo se enfrentaba a sus propios desafíos. Camila, al descubrir a través de cotilleos la verdadera identidad de Miguel, intentó usar la información como un arma. Convocó una reunión del Consejo de la Galería, insinuando conflictos de intereses y decisiones poco éticas en la contratación de Luisa. Eduardo contrató a una desconocida de la calle, que convenientemente resultó ser la madre de su hijo ilegítimo, para un cargo de confianza en la galería. No plantea esto serias dudas sobre su juicio como director general. Cuestionó ante los atónitos miembros del consejo. Pero lo que Camila no esperaba era que Sofía, que había insistido en acompañar a su padre ese día, hablara antes de que Eduardo pudiera defenderse. La tía Camila está enfadada porque no le gusta la tía Luisa, declaró la niña con la franqueza de los niños. La oí hablando por teléfono diciendo que iba a ocuparse de esa aprovechada porque a papá le gusta más ella que la tía Camila. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a su hija, luego a Camila, cuya expresión oscilaba entre el shock y la furia. «Sofía», dijo Eduardo amablemente, «¿cómo oíste eso?» «Cuando la tía Camila vino a casa en Navidad», explicó Sofía inocentemente. «Estaba en el pasillo hablando por el móvil. Pensé que eran secretos de mayores, por eso no lo conté». Camila se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. ¿Van a creer las fantasías de una niña?» Pero el daño estaba hecho. Los miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas y uno de ellos, el doctor Serrano, que había estado en la galería desde su fundación, carraspeó. «Creo que está claro que tenemos aquí una situación personal interfiriendo en asuntos profesionales. Sugiero que la reunión se aplace y que quizás sea el momento de reevaluar la estructura de liderazgo de la galería». En las semanas siguientes, Camila fue apartada de la dirección, después de que una auditoría revelara que había estado manipulando contratos y comisiones en su propio beneficio durante años. El descubrimiento fue un shock para Eduardo, que siempre había confiado en su socia para manejar la parte financiera de la galería. Con la salida de Camila, Eduardo invitó a Luisa no solo a regresar a la galería, sino a asumir el papel de curadora jefe, la posición que Elena había ocupado y que había permanecido simbólicamente vacante desde su muerte. «No puedo reemplazar a Elena», dijo Luisa, cuando él le hizo la oferta. «No te estoy pidiendo eso», respondió Eduardo con sinceridad. Elena siempre quiso que la galería fuera un espacio de descubrimiento, de nuevos talentos, de arte que transforma. Tú tienes esa misma visión, ese mismo fuego. Es tu propio mérito, no un reemplazo. Gradualmente, Luisa y Miguel regresaron al ático del barrio de Salamanca, no como huéspedes temporales, sino como residentes permanentes. Sofía estaba radiante con la noticia de que Miguel era en realidad su hermano. «Ahora podemos ser una familia de verdad», declaró sin ningún juicio ni confusión. En las paredes de la galería se inauguró una nueva exposición, Renacimiento, una colección de obras de Luisa Fontes, que incluía la célebre Hogar bajo la nieve, que retrataba a una familia improvisada encontrando refugio y amor en medio de la tormenta. La crítica fue unánime en celebrar su regreso al mundo del arte, muchos notando la nueva profundidad emocional en su trabajo. Fontes pinta ahora no solo con técnica, sino con la sabiduría de quien ha conocido el fondo del pozo y ha encontrado luz incluso allí, escribió un respetado crítico. En la noche de Navidad siguiente, un año exacto después de aquel primer encuentro en la plaza, el ático estaba iluminado y lleno de vida. Sofía, ahora con 5 años, había colgado en el árbol un dibujo especial.
una familia de 5 personas. Ella, Miguel, Eduardo, Luisa y un pequeño círculo que representaba al nuevo bebé en camino. Luisa, con el vientre ya visible bajo el vestido suelto, sonreía mientras observaba a Eduardo admirar el dibujo. «Todavía no me lo creo», susurró él tocando suavemente su barriga. «Otro milagro. Esta vez lo haremos diferente», dijo Luisa con una sonrisa suave, sin secretos, sin miedos. «Solo amor». Eduardo sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo delicado que Elena había usado durante años. «Este anillo perteneció a Elena», explicó. «Pensé en comprar uno nuevo, pero ella lo habría aprobado. No como un reemplazo, sino como una continuidad». Luisa dudó, emocionada. «¿Estás seguro?» «Absolutamente», respondió Eduardo. «Una noche, poco después de que llegaran tú y Miguel, soñé con Elena. Sonreía y decía, «Has encontrado el amor de nuevo». Y estaba donde más se necesitaba. No lo entendí en ese momento, pero ahora Luisa aceptó el anillo, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Honraremos el pasado, mientras construimos nuestro futuro». Durante el bautizo simbólico de los niños, celebrado en el ático en presencia de unos pocos amigos íntimos, una sorpresa aguardaba a Luisa. Su madre, localizada a través de un detective privado contratado por Eduardo, apareció vacilante en la puerta. El reencuentro fue tenso al principio. Años de resentimiento y abandono no se borran fácilmente, pero cuando la señora Fontes vio a Miguel y supo del nieto en camino, algo pareció derretirse en su semblante austero. «He perdido tanto tiempo», dijo sosteniendo las manos de su hija. «Tanto orgullo desperdiciado». «Tenemos tiempo para reconstruir», respondió Luisa después de un momento de reflexión. El perdón no vendría de inmediato, pero la puerta estaba abierta. Esa noche, después de que las visitas se fueran y los niños se durmieran, Eduardo y Luisa permanecieron en la terraza bajo las estrellas de Madrid. La ciudad que antes parecía solo un paisaje de hormigón, ahora pulsaba con posibilidades, con vida, con amor. «¿Recuerdas esa primera noche en la plaza?», preguntó Eduardo entrelazando sus dedos con los de Luisa. Sofía dijo que parecían aquel gatito del documental. Luisa sonrió. «Caramelo, el gato que rescataron de la lluvia». «Creo que en realidad fueron ustedes los que nos rescataron a nosotros», reflexionó Eduardo. «Esta casa estaba tan vacía, tan silenciosa. Ahora es un hogar», completó Luisa, mirando hacia el interior iluminado del ático, donde juguetes, libros, pinturas y 1000 pequeñas evidencias de vida compartida llenaban cada rincón. Eduardo le sonrió, sus ojos reflejando todas las luces de la ciudad. «Creo que ahora por fin tenemos un hogar».